ejercicio de la página 51, el ejercicio 6. Esto está dentro del tema de las sumas de Riemann. Está dentro del tema de las sumas de Riemann. Lo primero que nos debe ocupar, vamos a leer primero el ejercicio. Calcule primero en términos de n la suma de Riemann desde igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x para aproximar el área a de la función dada. Después determine el área exacta mediante el límite cuando n tiende a infinito para la función 9 menos x cuadrado en el intervalo de 0 a 3. Bueno, lo primero que nos debe ocupar aquí es determinar quién es x sub i. Lo que vamos a hacer es, n lo que me indica es el número de particiones. Por aquí debe estar el 0, por aquí debe estar el 3. Vamos a hacer unas particiones regulares, que todas tengan el mismo ancho. Vamos a hacer n particiones. Ahora lo que me debe ocupar es primero calcular delta de x. Delta de x, como voy a hacer n particiones regulares, pues cada una de estas particiones mide 3 sobre n. Claro, porque todo esto mide 3 unidades y si voy a partirlo en n unidades, en n intervalos, cada intervalo me va a medir 3 sobre n. Ahora, siempre vamos a empezar nuestro conteo con x sub 0 aquí y el siguiente sería x sub 1 y así. Vamos a determinar quién es x sub 1. En este caso x sub 1 es un número que está a la derecha del 0, una distancia delta x. Pues ese número es delta x. O más exactamente 3 sobre. Ahora x sub 2 ¿quién es? X sub 2 es este numerito que está aquí. X sub 2, señalémoslo. Ese número es un número que está a la derecha del 0 dos veces delta x. Lo que quiere decir que ese número es exactamente 2 veces delta x. Y esto sería igual a 2 por 3 sobre n. Bueno, tratemos de encontrar x3. x3 sería, haciendo el mismo razonamiento, tenemos que es 3 por delta x. Es decir, es igual a 3 por 3 sobre n. Ahora, lo que necesitamos es conocer quién es x sub i, porque es el que debo involucrar en esta fórmula de la sumatoria. X sub i sería el elemento x sub i. Entonces, claramente vemos que es i veces delta x, es decir, i por 3 sobre n. Bueno, lo podemos haber escrito así. Una vez tenemos esto, vamos a calcular f de x sub i en la función. Vamos a evaluar entonces f de x sub i. F de x sub i es igual a, ya sabemos quién es x sub i, es igual a 9 menos x sub i al cuadrado, es decir, 3i sobre n, todo esto al cuadrado. Pero esto es igual a f de x sub i, entonces por ahora lo llevamos aquí en esta forma: 9 menos 9i cuadrado sobre n cuadrado. Y esto lo podríamos dejar en una forma definitiva, quizás así: 1 menos i cuadrado sobre n cuadrado. Bueno, reemplazando ahora entonces en esta expresión para cumplir con el primer paso, que es calcular en términos de n esta suma para esta función. Entonces reemplacemos. Pues tenemos la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i, ya lo calculamos: 9 por 1 menos i cuadrado sobre n cuadrado. Podríamos hacer esta suma ahora, pero todo esto por delta x, pero delta x es 3 sobre n. Ahora, esto es igual, vamos a empezar a emplear las propiedades de la sumatoria. Este 9 y este 3 sobre n son unas constantes que podemos sacar. Esto me da 27 sobre n. Y aquí tenemos la suma y podemos aprovechar también el tiempo para hacer esta suma dentro de esta paréntesis. Tenemos entonces que esto es igual a n cuadrado menos i cuadrado sobre n al cuadrado. Ahora, y aquí continuemos. Nuevamente tenemos una constante.
Entonces podemos decir que esto es igual a 27 sobre n al cubo. Todo esto por la suma desde i igual a 1. Hemos estado olvidando aquí en este caso los límites. Desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De n cuadrado menos i cuadrado. Bueno, vamos allí. Ahora aquí también debemos aplicar las propiedades de la sumatoria. Recuerde que n es una constante en esta sumatoria. La que varía es i. Es por eso que podemos escribir nuevamente así. 27 sobre n al cubo. Todo esto por la suma de n cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 menos la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Previamente debíamos conocer esta fórmula para calcular la suma de los n primeros de los cuadrados de los n primeros números, la suma de los cuadrados de los n primeros números. Gracias a la tecnología tenemos la fórmula ya. Aquí está la fórmula para los primeros n cuadrados. Es esto, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces vamos a escribirlo. Entonces esto es igual. Vamos a cambiar de lápiz. Esto es igual a 27 sobre n al cubo. Todo esto por la suma desde i igual a 1 hasta n es repetir 1 n veces, por lo tanto eso da n. Por este n me da n al cubo. Ahora, menos la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Si desarrollamos si hacemos estas multiplicaciones aquí, obtenemos 2n al cubo, 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Esta sería entonces la expresión que nos pedían en términos de n. Podríamos hacer más simplificaciones. Eso ya hagámoslo. Si metemos esto acá, tenemos que esto es 27 factor de 1 menos 2n al cubo más 3n cuadrado más n, todo esto sobre 6. Entonces, aquí podríamos, si queremos, este es el número de rectángulos entre los cuales vamos a subdividir la región que queremos calcularle el área. Pero si queremos saber el área exacta, tenemos que n al cubo nos hace falta aquí. Este n al cubo entra a dividir este n al cubo, nos da 1, y este n al cubo entra también acá. Ahora, al calcular este límite que tenemos aquí, esto nos da, si calculamos ya el límite, entonces para calcular el área exacta es igual al límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Pero tenemos 27 de 1 menos 2n al cubo más 3n cuadrado más n sobre 6n cubo. Este límite dividiendo todo sobre la mayor potencia de n cubo hace que aquí algunos quedó mal copiado, vamos a corregir. 3n cuadrado más n. Para calcular este límite, como lo mencionaba, debemos dividir todo sobre n al cubo. Los únicos que sobrevivirían serían 2 y 6. Las demás expresiones se irían a 0, porque aquí nos quedaría 3 sobre n, aquí nos quedaría n sobre n cuadrado. Lo que quiere decir que este límite en últimas es, vamos a escribirlo de una vez, 27 por 1 menos 1/3.
Esto nos da 27 por 2 tercios. Pero esto es 18. 54 dividido 3, 18. Ese es el área entonces. ¿Y cuál es la región de la que nos estaban hablando? No la hemos mencionado aquí. Bueno, antes de iniciar este ejercicio habíamos hecho una gráfica con la ayuda de Winplot. Habíamos señalado cuál es la región de la que nos piden hallar el área y la habíamos calculado por medio de integrales. Y efectivamente la respuesta es 18.